Hola, buenas tardes. Vamos a esperar hasta las 7 en punto, por si alguien llega justo. Vale, pues ya son las 7 por mi reloj. Pues vamos allá. Pues bienvenidos a todos a esta reunión de socios del 28 de septiembre del PMI Madrid, aquí en Microsoft. Bienvenidos también a los asistentes en formato webinar. Como siempre comienzo presentándome. Mi nombre es Jesús Vázquez y estoy aquí en calidad de organizador y copresentador, vamos a decir, de esta reunión de socios. Con nosotros también está Bernardo, aquí presente, que nos está ayudando con la parte webinar. Y voy a pasar ya al siguiente punto de la agenda. Hoy tenemos un tema que lleva por título ¿qué es KPPM y por qué me interesa? Y nos va a hablar de esto Teodora Boceva. Bueno, Teodora es fundadora y CEO de Berry Process Agility. Es coautora de los libros Kanban Maturity Model junto a David G. Anderson y autora de la guía completa para la gestión de proyectos, programas y portfolios de Kanban. Fue galardonada por la Kanban University por su contribución al desarrollo del método Kanban y la creación de Kanban Maturity Model. Y ella nos va a hablar de qué es KPPM y por qué me interesa. Les voy a dejar ya con Teodora. Así vamos rápido. Muchas gracias, Teodora. Muchas bienvenida. Gracias, Jesús. Lo tuyo. ¿Tienes micro? Sí. Creo que sí. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme aquí. Estoy encantada, es mi primera vez. Además, estoy muy contenta con mi PIN de PMI. Bueno, es un honor para mí estar aquí con vosotros y recibir este PIN. Vamos a hablar hoy de qué es KPPM. KPPM significa Kanban Project Program and Portfolio Management. Ahí podéis ver algo en los pósters, después podéis ver algo aquí. Pero primero me gustaría introducir brevemente qué es esto, KPPM, y sobre todo cómo os puede ayudar a vosotros como profesionales en esta disciplina de gestión de proyectos y portfolios, y el desarrollo también de la agilidad empresarial, algo que hoy en día nos interesa mucho. Bueno, Jesús me ha presentado, no voy a hablar mucho sobre mí. El tema de gestión de proyectos me interesa desde más de 20 años porque yo fui directora de proyectos durante 7 o 8 años en una empresa, bueno, en 2 empresas consecutivas de desarrollo de software. Después empecé a trabajar en European Software Institute y ahí dirigí proyectos en los que participaban empresas de diferentes países, consorcios grandes. Y bueno, he vivido las dificultades en la gestión de proyectos y multiproyecto también. Después me hice consultora en European Software Institute, después en Berry Process. Como consultora he trabajado con muchas empresas ayudándoles en mejorar sus procesos. Uno de los procesos siempre son los procesos relacionados con la gestión de proyectos. Así que, bueno, sigo buscando las soluciones a estos desafíos que viven las organizaciones. Y me gustaría contaros un poquito hasta dónde he llegado en esta búsqueda de soluciones. Es cierto que durante 4 años estuve trabajando, colaborando con David Anderson, desarrollamos el Kanban Maturity Model. El Kanban Maturity Model es un modelo para el desarrollo de la agilidad organizacional. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando lo tenemos que explicar e introducir en organizaciones que trabajan por proyectos, requiere bastante explicaciones, aclaraciones. Entonces me di cuenta que no, si tenemos que explicar mucho cómo aplicar un modelo, significa que no está suficientemente bien definido
y adaptado para esta casuística. Sabía esto a la hora de publicar el libro, pero con estos libros siempre hay que, en un momento tienes que decir, hasta aquí hemos llegado, publicamos a este nivel, este conjunto de conocimientos y luego veremos. De hecho, todos los conocimientos relacionados con la gestión de proyectos los dejamos a propósito fuera de este modelo, y por eso un poco más tarde escribí esta guía, que es súper cortita, la podéis descargar gratuitamente, son unos 20 páginas, así un resumen general de cómo desarrollar la agilidad en empresas que trabajan por proyectos. Y bueno, pues este año ya he terminado la versión completa de qué es KPPM. De hecho, aquí podéis ver un libro si después queréis hojear. Estaré encantada de recibir todas vuestras preguntas porque entendéis que esto es algo que me apasiona. Vamos a ver primero a qué tipo de dificultades responde el modelo de gestión de proyectos y portfolios con Kanban. Supongo que si os dedicáis a la dirección de proyectos vais a reconocer algunos de estos desafíos, como cambios de prioridades en los proyectos, una carga elevada y desequilibrada. No es que constantemente está alta y al mismo nivel alto, sino que está variando. Falta de visibilidad para conocer el estado de los proyectos, o más bien que se necesita mucha información y mucho tiempo para que nos demos cuenta realmente cuál es la situación verdadera en los proyectos, para que tomemos decisiones apropiadas, sobre todo hoy en día cuando todo va a una velocidad excesivamente alta. Comunicación inefectiva, falta de coordinación, sobre todo en proyectos más grandes en los que intervienen integrantes de diferentes especialidades, de diferentes equipos, de diferentes áreas de negocio, métricas, datos que nos permitan rápidamente hacer estimaciones fiables para que tengamos previsibilidad en nuestras estimaciones que estamos dando tanto a clientes como a proveedores e internamente en las organizaciones, para que sepamos a partir de cuándo podemos contar con algunos recursos internos para otros proyectos nuevos. Entonces, estos son los desafíos típicos que estamos observando en las organizaciones, o por lo menos que comparten las organizaciones cuando empezamos a trabajar con ellos. Y el problema con estos desafíos es que no actúan de manera aislada. Habitualmente entre ellos unen fuerzas y están causando problemas serios para las organizaciones. Más concretamente, veis, pues la falta de visibilidad lleva a algunas dificultades en la comunicación, en la coordinación entre los diferentes equipos, en tener prioridades claras sobre, en este momento, cuál es el mejor uso de mi tiempo, a qué proyecto tengo que dedicar mi tiempo hoy, qué hago primero, qué hago después y qué a lo mejor no hago. Así que todo esto está interconectado. Las métricas y las estimaciones y la falta de predictibilidad, no hace falta explicar que están muy entrelazados, afectando un desafío al otro, y todo esto, por supuesto, lleva a retrasos en los proyectos. Los retrasos automáticamente se convierten en sobrecostes, y entre retrasos y sobrecostes, pues lógicamente la dirección de las organizaciones, de las empresas, no está satisfecha con los resultados actuales. Y hay algo más. No es solo que tenemos estos desafíos, sino que se producen estos círculos cerrados, círculos viciosos, porque los retrasos, cuando vemos que un proyecto se está retrasando, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos? Le damos más prioridad para que no se retrase. Cuando le damos más prioridad, esto significa que otros proyectos se quedan a un nivel de prioridad más bajo. Sin embargo, esto hace que empiezan poco a poco a acumular retraso. Y cuando vemos que un proyecto que temporalmente ha estado pausado o con una prioridad más baja empieza a retrasarse, subimos
el nivel de prioridad de este proyecto y estamos en este círculo que o bien las empresas lo describen que trabajamos solo sobre urgencias, todo es urgente, somos bomberos, o bien el otro efecto que se produce es que por la prisa debido a los retrasos empezamos sin querer, todos somos humanos, sin querer empezamos a cometer errores y estos errores en un proyecto vuelven justo en el momento menos apropiado, cuando tenemos prisa para terminar otro proyecto. Entonces, están generando aún más trabajo y aún más prisa, y esto está llevando a otros retrasos, y en total resulta bastante difícil salir de esta trampa. Para mí es una trampa porque las empresas realmente se sienten como atrapadas, se sienten como víctimas de la situación en la que están viviendo, porque todo está avanzando muy rápidamente. Hay muchos cambios por parte de los proveedores, de los clientes, de las tecnologías, de los mercados, de la competencia. Entonces, ¿cómo se puede sobrevivir en situaciones como este tipo? Entonces, ¿qué soluciones están buscando típicamente las organizaciones? Primero, por supuesto, aumentar la productividad de las personas. Muchas empresas piensan que si subimos la carga de las personas se van a dar cuenta que hay una pila grande de trabajo y entonces empezarán a trabajar más, se van a concentrar y de esta manera vamos a sacar más trabajo. Lo que ocurre es justo lo contrario, porque las personas entienden, por supuesto, que hay mucho trabajo, intentan hacer todo bien, pero al final, pues, esta carga de trabajo empieza a hacer su efecto y las personas se cansan, a veces se desmotivan y en total no se producen los resultados esperados. Otras veces las organizaciones piensan que podemos aumentar el control sobre los proyectos. En lugar de hacer las reuniones y los informes de seguimiento de los proyectos mensualmente, vamos a hacerlos cada 2 semanas. Y después de quincenalmente pasamos a cada semana. Y de esta manera nos aseguramos que el trabajo está bajo control. Sin embargo, esto a lo que lleva es que tenemos que pedir más a menudo que las personas reporten todos estos datos, su participación, su aportación a los proyectos. Los directores de proyectos o los coordinadores tienen que hacer más trabajo de este tipo administrativo, burocrático, para asegurarse que tengan la información para el próximo informe de seguimiento y muchas veces dicen que realmente estamos dedicando más tiempo a trabajo burocrático que a trabajo de verdad, trabajo de valor. Es decir, esta solución tampoco es sostenible a largo plazo. Y otras opciones que están probando también las organizaciones es reestructurar la organización o adoptar métodos que son completamente diferentes, hacer un cambio drástico, esperando que de esta manera van a conseguir el efecto de resolver todos estos desafíos. No obstante, los cambios drásticos lo que generan es preocupaciones, miedos en las personas porque no se sabe, pues si no saben cómo un cambio afectaría a su rol, a su puesto de trabajo en la organización, cómo van a desempeñar ellas mismas, las personas, su rol nuevo en la organización. Entonces, en lugar de ir resolviendo y ir poniendo acciones fáciles para resolver estos desafíos, se generan preocupaciones adicionales que afectan, por supuesto, a la gestión del trabajo que se está realizando en la organización. Bien, entonces, estas son opiniones que comparten organizaciones que han probado cambio drástico pasando a métodos agile. Muchas veces nos dicen lo siguiente, hemos creado equipos que trabajan aplicando algún método agile y los equipos sí dicen que son ágiles. Es decir, en los equipos hacia adentro están bien organizados, están bien coordinados, son rápidos. Sin embargo, si miramos el proyecto desde el punto de vista del cliente que tiene que recibir los resultados, todos los entregables del proyecto, no se nota la diferencia. Porque entre los equipos no hay suficiente coordinación y esto
otra vez retrasa el trabajo de principio a fin. Es decir, los equipos individualmente son ágiles, sin embargo, como un grupo de equipos que están trabajando juntos para desarrollar un producto, un servicio, todos los entregables de un proyecto no están coordinados, más bien están desalineados. Y si preguntamos a los equipos, muchas veces dicen, nosotros nos concentramos a sacar nuestro trabajo que tenemos asignados y muchas veces sentimos la falta de un propósito común. Más bien, todos corremos, todos somos rápidos, pero no estamos muy seguros si corremos en las mismas direcciones como organización para entregar todos los resultados de los proyectos. Y también los equipos muy a menudo dicen que tienen una autonomía limitada a la hora de tomar decisiones y esto les impide actuar de manera ágil de verdad. Bien, entonces, si es así, parece que es difícil o imposible resolver estos desafíos que vimos en la diapositiva anterior. Hasta que busquemos cuáles son las causas raíz e intentemos eliminar estos desafíos, estos problemas desde la causa raíz. Entonces, en la gestión de proyectos y portfolios con Kanban, realmente estamos intentando abordar precisamente estas causas raíz. Además, de una manera muy natural, sin la necesidad de introducir otros métodos, otra jerga, otros términos que no comprendemos. Vale, simplemente miramos, bien, si esta es la imagen de los desafíos en las organizaciones, además las organizaciones no son islas, no son sistemas, organizaciones cerrados, funcionan, viven en un entorno abierto, tienen interactuaciones con clientes, con proveedores, con otras organizaciones, etcétera. Es decir, tienen que recibir también feedback del entorno en el que funcionan. Entonces, si vemos cuáles son las causas raíz que nos interesa abordar, son precisamente la alta carga de trabajo en las organizaciones, la falta de visibilidad, los criterios, los cambios en los criterios de prioridad o más bien la falta de criterios de prioridad unificados, comunes en las organizaciones, explícitos en las organizaciones. Esto lleva a los problemas con la falta de coordinación y falta de, o más bien la comunicación no efectiva. Las métricas, tenemos que revisar realmente qué medimos para que tomemos decisiones sobre el cumplimiento de plazos, de costes, cuáles son las métricas que estamos usando. ¿Son estas las métricas más apropiadas que nos puedan dar las respuestas a estas preguntas que tenemos relacionadas con los proyectos? Y por supuesto, lo que nos interesa es no solo obtener feedback desde dentro de la organización, sino feedback desde fuera, desde todo el entorno en el que vive la organización. Por eso, dado que hoy en día absolutamente todas las organizaciones están buscando una agilidad empresarial, agilidad de negocio, pues la pregunta es, ¿qué es agilidad? ¿Qué es necesario? Agilidad con A pequeña. No me refiero a métodos que llevan la etiqueta Agile, no me refiero a estos métodos. Sin embargo, así, en lenguaje normal y corriente que estamos hablando todos y todos entendemos, ¿qué es agilidad? Si entendemos como agilidad la capacidad de una organización de ir rápido hacia su objetivo, superando rápidamente los obstáculos por los que se encuentra por el camino hacia su objetivo, entonces, para que consigamos esta agilidad, lo primero que necesitamos es darnos cuenta cuando ha surgido algún obstáculo para que lo podamos superar, para que lo podamos resolver. Pero lo primero que tiene que ocurrir en toda la secuencia de eventos es darnos cuenta que ha surgido algún problema en algún equipo, en el proyecto, en la conversación o la coordinación entre equipos, con algún cliente, con algún proveedor. Primero lo que tenemos que entender es cuál es este problema que haya surgido, ¿no? Entonces necesitamos feedback rápido.
Si no podemos obtener este feedback de inmediato, a partir de ahí todo va retrasado. Entonces, una vez que tengamos este feedback rápido, necesitamos saber tomar decisiones rápidamente. Además, decisiones adecuadas, decisiones apropiadas para que no nos equivoquemos mucho en las decisiones que estemos tomando y que no tardemos mucho en hacer estas decisiones, porque esto es que estamos buscando, llegar a tiempo a nuestro propósito. Y el tercer elemento para la agilidad, entonces, es hacer lo que hayamos decidido. No hay más. Entonces, ¿por qué no busquemos simplemente cómo podemos facilitar esto de obtener feedback rápido, de tomar decisiones rápidas y adecuadas en toda la organización? Toda la organización como uno, siempre cada una de las personas en la organización, cuando tome las decisiones, que las tome con los mismos criterios, con la misma forma de pensar, con las mismas pautas que tiene para decidir. Y, por supuesto, actuar rápidamente. Y esto no es suficiente, porque hoy en día el entorno de las organizaciones está cambiando tan rápidamente que no se trata solo de reaccionar rápidamente y de responder rápidamente. Se trata también de adaptarse adecuadamente a condiciones, a circunstancias nuevas que se producen. Entonces, solo la agilidad, tal y como la entendemos, está bien desarrollarla, pero no es suficiente. Necesitamos desarrollar la capacidad de adaptarnos y de sostener las funciones de negocio de la organización ya en condiciones, en circunstancias nuevas, en un contexto de negocio nuevo o algo cambiado, no cambiado drásticamente, pero diferente. Entonces, si queremos desarrollar esta adaptabilidad, entonces tenemos que aprender de nuestra propia experiencia para que sepamos si tenemos que cambiar, de qué cambiamos y a qué cambiamos. Y qué pasos tenemos que dar para que esta adaptación se pueda realizar de una manera suave, sin cambios drásticos en la organización. Por eso es importante, para que desarrollemos estas capacidades de adaptabilidad, es importante que desarrollemos las capacidades de la organización, de las organizaciones, de aprender de su propia experiencia y de decidir cómo adaptarse. Bien, entonces, con esto fácil, porque ya casi conocéis por qué y cómo, cuáles son los fundamentos del Kanban Project Program and Portfolio Management. Es un modelo muy sencillo que está basado en facilitar estas competencias en las organizaciones. Bien, ahora os voy a explicar un poquito los principios y las prácticas y vais a ver que es fácil de verdad. Bien, entonces, si hemos dicho que necesitamos obtener feedback rápido para que tomemos decisiones rápidas, para que veamos claramente con los ojos cuáles son las prioridades en este momento, dónde están los problemas en la organización, en un proyecto, en varios proyectos. Entonces, lo que tenemos que facilitar en la organización, lo primero es la visualización de todo el trabajo, tanto de proyectos como de operaciones de servicios, todo lo que está afectando al curso, a la ejecución de los proyectos. Por eso es importante desarrollar esta visión holística en toda la organización, comprender qué estamos haciendo y tener esta visibilidad para que podamos entender cómo las interactuaciones entre diferentes equipos o departamentos afectan a los resultados de los programas y los portfolios. Esta visión holística es importante que la creamos. Después, si nos interesa que los proyectos salgan rápidamente, no más rápido que lo necesario, pero según los plazos estipulados, está claro que tenemos que crear flujo de resultados, que el trabajo no pare, porque si tenemos que llegar a unas fechas, tenemos que ir paulatinamente, sin prisa, pero sin pausa, pero no parar, ¿no? Ir continuamente. Es decir, queremos generar flujo de resultados hacia
el cliente y según los criterios definidos para estos proyectos. Y además nos interesa que este flujo de trabajo esté equilibrado, esté suave, para que sea un flujo de trabajo llevadero a largo plazo. No queremos quemar a la gente porque ningún sistema, aún menos sistemas compuestos por personas, funciona bien cuando esté sobrecargado. Lo mismo para las organizaciones. Queremos conseguir flujo de trabajo, sin embargo, un flujo sostenible a largo plazo. Es decir, la gente tiene que poder llevar a cabo esta carga. Esta carga de trabajo tiene que estar dimensionada con la capacidad de las personas y la capacidad de las organizaciones. Después, facilitar el foco de trabajo. Hacer fácil para que la gente puede, todos los integrantes de los proyectos, los multiproyectos también, los directores de proyectos también, directores de programas y portfolios, puedan tener claro cuál es el mejor uso de su tiempo en cada momento, para que puedan trabajar de manera focalizada, evitando todas las interrupciones, evitando saltar de una tarea a otra tarea, porque todo este cambio de contexto, hay datos, podéis mirar, que el impacto de la multitarea y del cambio de contexto es muy alto, a veces quita hasta 40% del tiempo de las personas. Si podemos ahorrar este 40, incluso si son solo 20, si todos los días podemos tener 20% más de tiempo útil en nuestra jornada laboral, no me estoy refiriendo a hora extra, pero tener 20% más de tiempo de trabajo concentrado, sin interrupciones, sin reuniones, sin correo electrónico, sin llamadas así de urgencias, seguro que está demostrado que conseguimos mejores resultados. A partir de ahí, facilitar la comunicación. Y algo muy importante aquí, no hablamos de más reuniones, porque en la mayoría de las empresas el tema de la comunicación habitualmente nos dicen que la comunicación es inefectiva, vienen tarde los mensajes, no estamos todos en la misma página y esto va de la mano que tenemos muchas reuniones y no queremos más reuniones. Entonces lo que necesitamos es facilitar este feedback, la información que necesitamos para la toma de decisiones en los proyectos, pero sin cargar la organización con más reuniones. Facilitar esta información que necesitamos de otra manera. Esta otra manera se conoce como bucles de feedback, ¿vale? Lo veremos un poco más allá. Y los bucles de feedback son precisamente el mecanismo de proporcionar información dentro en el sistema, así como entre una organización y actores externos que intervienen. Y por supuesto, todo esto no es difícil, pero requiere un poquito modelar la forma de pensar de las personas. Desarrollar esta forma de pensar, esta orientación al propósito, esta disponibilidad de colaborar para que consigamos los resultados, ¿no? Trabajar en equipo. No es difícil, pero muchas veces, sobre todo en empresas bastante sobrecargadas, es difícil colaborar y no es porque la gente no quiere colaborar. Sin embargo, si cada uno está muy cargado y lleva unas cuantas tareas, simplemente no le da tiempo a pensar cómo puede ayudar a su compañero de trabajo. Entonces, simplemente la sobrecarga de trabajo dificulta la colaboración. La falta de visibilidad dificulta la colaboración. ¿Cómo podemos preguntar, cómo podemos saber qué problemas y qué dificultades tiene nuestro compañero de trabajo si no lo podemos ver esto con los ojos? Y el compañero de trabajo o la compañera de trabajo está muy cargada y no le da tiempo para decirnos échame una mano aquí, entonces es imposible que colaboremos. Entonces, todas las cosas van de la mano. Facilitamos la colaboración y esto proporcionamos las condiciones para que surja la colaboración y entonces empieza a surgir y a partir de ahí reforzamos esta forma de pensar y actuar en las organizaciones.
Bien, entonces estos eran los principios del KPPM y ahora, por supuesto, KPPM es un modelo explícitamente diseñado, pensado para organizaciones que trabajan por proyectos. Por eso tenemos estos 4 grupos de prácticas. Bueno, parece que no va el pointer. No pasa nada. No pasa nada. No. Yo con un boli. No, yo quise enseñar el pointer. No, funcionan los mandos, solo el pointer no. El pointer no, porque el pointer no funciona. es por la iluminación de la pantalla. Vale, de acuerdo, no pasa nada. Bien, entonces, 4 grupos de prácticas. Los podéis ver aquí en este infinito, ¿vale? Planificar, por supuesto. Estamos hablando de dirección de proyectos y portfolios. Necesitamos planificar nuestro trabajo y necesitamos visualizar bien, comunicar correctamente la planificación de nuestros proyectos. Después, comunicar y alinear. El segundo grupo de prácticas, que lo podéis ver aquí, porque si queremos que todos los equipos trabajen bien alineados, primero tenemos que asegurarnos que tienen muy claramente comunicados el estado actual de los proyectos, los objetivos de los proyectos, los riesgos que se han identificado, los problemas, todos los asuntos que han surgido. Entonces, todo esto necesitamos facilitar esta comunicación y alineamiento en los equipos de proyectos y entre los equipos también. Por supuesto, monitorizar el estado de los proyectos. Fijaros, he puesto monitorizar y ajustar. Por supuesto que incluye controlar el proyecto, el estado del proyecto, pero no es simplemente controlar, porque el objetivo de las organizaciones y de los proyectos no debería de ser solo controlar el cumplimiento del plan inicial. Lo que nos interesa sobre todo es llegar a la meta, llegar al hito, llegar a la fecha fin del proyecto con los resultados esperados. Y dado que cada día están surgiendo tantas cosas, es mejor que nos enfoquemos en cómo podemos ajustar las acciones para que lleguemos a tiempo a los hitos y a las fechas fin de los proyectos, en lugar de insistir que todo ocurra tal y como fue planificado hace meses y a veces hace años. Por eso, este grupo de práctica se llama monitorizar y ajustar y no exactamente monitorizar y controlar. Y el cuarto grupo de prácticas, aprender y adaptar, está precisamente relacionado, vinculado con esta necesidad de las organizaciones de adaptarse a cambios en su contexto de negocio. Bien, entonces vamos a ver ahora 4 grupos de prácticas. Como veis, todas estas prácticas están enfocadas en demostrar, facilitar la consecución de los objetivos, de los resultados de los proyectos y también están facilitando, reforzando la cultura de colaboración y orientación a resultados en la organización. Tenemos que reforzar, tenemos que desarrollar esta cultura sin trabajar la forma de pensar en las organizaciones, la forma de actuar y unificar esta forma de pensar y actuar en las organizaciones. Es muy difícil que como una organización completa vayamos hacia nuestros objetivos estratégicos, objetivos de negocio como una entidad, todos como uno. Entonces, necesitamos, está muy bien hablar, está muy bien desarrollar la cultura de la organización de otras maneras, esto por supuesto, pero si a través de las prácticas de gestión de proyectos, si podemos reforzar la cultura aún más, entonces es cuando ganamos. Entonces es cuando dirección de proyectos y forma de pensar para llegar al éxito se unen y vemos los mejores resultados. Bien, eso es todo. Ahora lo veremos en más detalles. Por supuesto,
el KPPM incluye prácticas de estos 4 grupos y por eso aquí podéis ver cómo están mapeadas estas prácticas. Las prácticas de visualización, estas son las prácticas que proporcionan feedback rápido, que facilitan la comunicación, facilitan la coordinación. Por eso estas prácticas están mapeadas a la planificación y a comunicar y alinear el equipo de proyectos, de programa o de portfolio. Los bucles de feedback, lo que hemos comentado, los bucles de feedback son el mecanismo de alinear a los integrantes de un proyecto, de un programa, de un portfolio, para que actúen siempre de manera alineada y sincronizada. Entonces, estas prácticas que facilitan este mecanismo están mapeadas, forman parte del grupo prácticas de comunicar y alinear. Si estamos hablando de que tenemos que tomar decisiones rápidamente para que actuemos con agilidad, lógicamente tenemos que asegurarnos que todas las personas en una organización tomemos decisiones pensando o teniendo en cuenta los mismos criterios, la misma forma de toma de decisiones. Esto requiere políticas, porque las personas siempre toman decisiones todos los días. Sin embargo, si no hemos unificado los criterios y las pautas que seguimos para que tomemos decisiones bien homogéneas, lo que se produce es que cada uno actúa según sus criterios, que no tienen que ser malos, pero son criterios desde un punto de vista, desde una perspectiva, desde un puesto de trabajo, y no necesariamente son los criterios más idóneos para un movimiento de toda la organización. Por eso, las prácticas relacionadas con la definición de políticas explícitas facilitan esta actuación unida, alineada de toda la organización. Hemos dicho que si queremos llegar a tiempo con los resultados desarrollados, tenemos que gestionar, tenemos que crear un flujo de trabajo y tenemos que gestionar este flujo de trabajo. Tenemos que ver rápidamente y comprender qué está deteniendo, retrasando este flujo de trabajo, dónde están los cuellos de botella, dónde hay desequilibrio en la carga y esto está afectando al ritmo de entrega de los resultados. Entonces ahí están las prácticas de gestionar el flujo de trabajo y las prácticas de mejorar continuamente y evolucionar. Lógicamente están mapeadas al grupo de aprender y adaptar. Estas son las prácticas. Ahora vamos a ver un resumen rápido de estas prácticas. Tenemos, por supuesto, son unas cuantas prácticas, pero no significa que ahora tenemos que coger este checklist y empezar de una en una a cumplir todas estas prácticas. No es este el objetivo. Tampoco significa que tenemos que implementar todas las prácticas para que seamos ágiles. Por eso, precisamente para facilitar la adopción de las prácticas según la situación actual de la organización, definimos aquí, esto ya lo conocéis, definimos estos 4 niveles de evolución de las organizaciones, así que en breve vais a comprender cada organización en función de a qué nivel se encuentra, puede identificar qué prácticas podrían ser apropiadas. La organización decide qué prácticas serían apropiadas para su situación actual en función de qué quiere obtener como resultados, como beneficios, cuál es la situación actual, cómo es la forma de pensar actual en la organización. Es decir, no tenemos que aplicar todas las prácticas, seleccionamos algunas prácticas y las adaptamos al contexto, a la tipología de proyectos que estamos llevando a cabo en la organización. Eso es muy importante porque si no puede parecer un poco... puede asustar un poco ver esta lista de prácticas. Y algo muy importante sobre KPPM, no es un modelo que sustituye los métodos de gestión de proyectos, ¿no? Project Management Body of Knowledge, todo lo que incluye lo vais a seguir usando. Lo que facilita el KPPM son estos aspectos de la toma de decisiones rápida y ágil en la dirección de programas y portfolios. ¿Cómo? Facilitando estas prácticas que hemos visto. Por supuesto,
En este modelo, en KPPM, hay muchas prácticas que son propias, típicas de la dirección de proyectos, que no están incluidas y no deberían de estar ahí, porque no facilitan, ¿no?, la ejecución de estos de los procesos. Por ejemplo, ¿cómo definir el alcance de un proyecto? No tiene lugar en KPPM porque no facilita la visualización, el feedback, no facilita la comunicación, pero es algo que se tiene que hacer. ¿Cómo comprobamos, cómo aprobamos el trabajo que estamos recibiendo de los proveedores? Se sigue haciendo. ¿Cómo definimos los requisitos de un proyecto? Es una práctica que pertenece a la dirección de proyectos y no tiene cabida aquí. En el KPPM vais a encontrar solo prácticas que facilitan precisamente la gestión ágil, de dirección ágil de los proyectos. Y ahora me gustaría enseñaros qué aspecto tienen estas prácticas, ¿no? ¿A qué se refieren? Vamos a empezar, vamos a ver algunos ejemplos, no nos va a dar tiempo a ver todo, pero por ejemplo, en un departamento, ¿no? Un departamento de personas especializadas en algo que están involucradas en varios proyectos y además de esto quizás están ayudando al departamento comercial para preparar ofertas o están ayudando a áreas de I+D para elaborar especificaciones para nuevos productos y nuevos servicios que van a ofrecer. Es decir, es un grupo de personas, un departamento que sí que está desarrollando proyectos y veis que en este carril están las tarjetas que están visualizando trabajos, tareas que vienen de proyectos, pero además, si este departamento también tiene, por ejemplo, incidencias y soporte, puede tener un carril con tarjetas que provienen, están vinculadas a incidencias y soporte. Y aquí tenemos otro carril de trabajos que están realizando para ayudar al departamento comercial en este caso. ¿Por qué es importante visualizar todo el trabajo? Porque aunque los proyectos sean los más importantes, estas otras tareas requieren la capacidad de las personas, quitan tiempo de las personas. Mientras están corrigiendo incidencias o están ayudando en la preparación de alguna oferta, no pueden dedicar este tiempo a los proyectos y esto afecta al cumplimiento de los objetivos de los proyectos. Entonces, es necesario ver todo el trabajo que está ocupando la capacidad de un departamento. Y esta es una manera fácil de verlo. Otra manera fácil de visualizar, muy sencilla de visualizar el estado de los proyectos, sin la necesidad de informes de seguimiento muy largos o muy elaborados. Es este tablero que estáis viendo, muy sencillo. Vemos cuáles son los proyectos que en este momento están sin empezar, están próximos para empezar. Y aquí estamos viendo, cada tarjeta representa un proyecto y en función de en qué columna se encuentra, vemos cuál es el progreso de cada uno de estos proyectos. También podemos ver que por este triángulo naranja, no sé si lo veis bien, significa que tiene una prioridad alta. Aquí tenemos una tarjeta de un proyecto con un triángulo rojo, que significa que es un proyecto crítico. Vemos las fechas fin para los proyectos, vemos quiénes son los directores de proyectos. Si hay algún proyecto bloqueado también lo podemos visualizar. Si abrimos estas tarjetas podemos ver toda la información sobre este proyecto. Así, a golpe de vista, vemos cuál es el estado de unos cuantos proyectos que estamos realizando y todo esto facilita a la hora de tener que hablar o comentar algún problema, ir directamente al grano y decir, este proyecto AB3025, vemos que tiene una prioridad alta, ¿cuál es el estado? ¿Podría terminarse, por ejemplo, antes de una fecha determinada o no? Vale. A nivel de programa, de la misma manera, un programa incluye varios proyectos, entonces este es un poco como las muñecas rusas, ¿no? Esta tarjeta puede representar un programa y cada fila aquí, cada subtarea en esta tarjeta representa un proyecto. ¿Dónde está el estado de los proyectos? Aquí en este carril.
Entonces, aquí vemos el resumen, el estado global del programa y vemos abajo cuál es el estado de los proyectos. Vemos que este proyecto es para el 18 de mayo, el otro es para el 6 de diciembre. Si surge algún problema, está todo identificado. Otra vez, de una manera muy sencilla, podemos ver cuál es el estado de un programa. Si alguno de estos proyectos se retrasa, puede aparecer una señal que indique que un proyecto corre el riesgo de retraso o ya está retrasado. Entonces podemos ir directamente y comentar este asunto que estamos visualizando. Estos son los proyectos que hemos explicado. Y exactamente de la misma manera podemos ir construyendo y añadir por encima del nivel de programa, añadir, por ejemplo, el nivel de portfolio. Además, si tenemos algún portfolio de proyectos estratégicos, lo podemos visualizar. Este es el portfolio de iniciativas estratégicas. Entonces, vemos encima de todo del tablero las iniciativas estratégicas que están vinculadas con los diferentes programas que han surgido debido a estas iniciativas y después cada programa otra vez tiene proyectos que forman parte del programa y esto lo visualizamos más abajo y de la misma lógica, ahora entendéis, no cabe todo en la pantalla, pero todas las tarjetas que forman parte de los proyectos realmente son tarjetas que están en los tableros de los departamentos y de esta manera construimos una solución que informa constantemente en tiempo real cuál es el estado de los proyectos desde el nivel operativo, desde el nivel de equipos y departamentos hasta el nivel de proyecto, programa, portfolio y si tenemos iniciativas estratégicas también. Y si tenemos, por supuesto, algunas iniciativas complementarias internas, por ejemplo, iniciativas relacionadas con la mejora de la eficiencia interna en la organización, podemos tener ahí abajo los proyectos asociados con estas iniciativas. Este tablero es muy cómodo para una revisión de portfolio o para una revisión de todas las iniciativas en una organización, porque pone en la misma página a todas las personas que tienen que conocer el estado y tomar decisiones sobre estas iniciativas en las organizaciones. Entonces, este feedback es absolutamente valioso para las organizaciones. Monitorizar y ajustar. Todas las prácticas relacionadas con la gestión del flujo de trabajo, entendéis que necesitan métricas. Lo bueno de utilizar sistemas Kanban, tableros Kanban que hemos enseñado es que estos sistemas nos proporcionan los datos sin ningún esfuerzo adicional, de manera transparente porque captan los movimientos de las tarjetas y en base a esto generan los datos que necesitamos para la monitorización del ritmo y del avance del proyecto. Y estos sistemas más concretamente nos dan precisamente automáticamente. La gente no tiene que reportar nada, no tiene que registrar nada en ningunos ficheros adicionales o sistemas adicionales. Esto sí, tiene que mover las tarjetas, porque si no se mueven las tarjetas no se captan los datos. Pero estos datos después automáticamente nos dan las respuestas a preguntas como ¿qué plazo podemos dar al cliente? Porque sabemos de trabajos parecidos en otros proyectos, cuánto han tardado las tarjetas que han representado estos trabajos, cuánto han tardado desde el momento de empezar a hacerse hasta el momento de terminarse. Entonces, todos estos tiempos recogidos, todos estos datos, aquí veis gráficas, nos ayudan a decidir. Si nuestros datos históricos nos dicen que, por ejemplo, en proyectos o en tipos de trabajo, de este tipo de trabajo anteriormente, en 85% de los casos hemos tardado hasta 25 días. Si queremos estar súper seguros que no nos vamos a retrasar, podemos utilizar este dato, más de 60 días. Bueno, pero en este dato entran todas las situaciones cuando alguien se ha puesto enfermo, algún proyecto se ha parado o este trabajo se ha parado por falta de información, por retraso en la aprobación por parte del cliente o por retraso de algún equipo.
Y la situación más natural, habitualmente los datos sobre el percentil 80-85 nos dan suficientemente confianza en nuestra respuesta al cliente. Entendemos que si cogemos este dato del percentil 85, sí que se quedan, corremos el riesgo, porque aquí tenemos 15% de los datos, corremos el riesgo de retrasarnos. Sin embargo, estos casos habitualmente son casos muy especiales. Además, los conocemos porque cuando hacemos clic sobre estos casos, sabemos realmente cuál es este dato, de qué trabajo viene, de qué tarea, y sabemos qué ya ocurrió en este caso, y de esta manera podemos prevenir estas situaciones. Es decir, estos datos para estimar plazos los obtenemos automáticamente de los sistemas Kanban que estamos usando. Otros datos, ¿cuánto tiempo tardamos internamente? Porque el tiempo que tardamos internamente en hacer el trabajo es distinto que el tiempo que estamos dando al cliente, ¿no? Porque cuánto tardamos internamente es un dato, pero cuánto tardamos para la entrega del cliente depende de qué otros trabajos estamos realizando. Así que a nosotros nos interesa conocer los dos datos, tanto cuánto tardamos nosotros, cuánto nos cuesta realmente hacer este trabajo, como cuánto hemos tardado hasta ahora sobre todos estos tipos de trabajo para entregarlos a los clientes. Otro dato que obtenemos automáticamente de los sistemas Kanban es cuántos elementos de trabajo, cuántas tarjetas de un tipo determinado obtenemos por un periodo de tiempo. Este dato es imprescindible para estimar la capacidad. Por ejemplo, cuántas especificaciones de funcionalidades podemos desarrollar, no sé, por semana o por mes, o cuántas funcionalidades nuevas, features nuevas podemos desarrollar, o cuántas piezas de una máquina de un tipo podemos producir por una semana o por un mes. Todo esto es importante precisamente para que sepamos, si vemos que en el próximo mes tenemos que producir 100 de unas piezas determinadas y hasta ahora siempre en diferentes condiciones hemos estado produciendo entre 80 y 90, bueno, pues si tenemos que producir 100 el mes que viene, esto ya nos preocupa, no tenemos esta capacidad, ¿no? O si vemos que siempre nuestro rendimiento demuestra que producimos habitualmente entre 80 y 90 y sabemos que vamos a recibir aproximadamente 70, bien, pues tenemos capacidad que podemos usar para otros trabajos. Es decir, toda esta información viene automáticamente de los sistemas Kanban. Y algo fundamental, si queremos crear flujo de trabajo, es cuánto trabajo llevamos en curso, cuánto de cargado está el sistema, está el departamento, la organización. Si queremos crear flujo, tenemos que controlar esta carga. Y lo bueno es que todas estas gráficas las obtenemos automáticamente. Algo más, en los sistemas Kanban, indicar y señalizar, comunicar que hay un problema, un asunto en los proyectos es muy fácil porque es simplemente marcar alguna tarjeta como bloqueada. Lo bueno es que después podemos sacar todos estos datos de las tarjetas bloqueadas y analizar estos bloqueos. Es muy importante analizar estos bloqueos porque ya hemos hecho la mitad del trabajo de gestión de riesgos, porque riesgos y bloqueos son las dos caras de la misma moneda. Lo único es que los bloqueos son asuntos que ya han surgido, vienen del pasado. Ya sabemos qué ha causado este bloqueo. Probablemente incluso sepamos cuál es el impacto, sobre todo si ya hemos resuelto el bloqueo. Entonces, podemos saber qué ha causado la parada de algún proyecto, de la realización de algún trabajo y cuánto se ha tardado resolver este asunto, es decir, cuánto ha sido el impacto del bloqueo. ¿Por qué nos interesa conocer esto? Porque por lo que siempre decimos que habitualmente tropezamos en la misma piedra, y tropezamos en la misma piedra porque no miramos hacia atrás para ver realmente qué piedras ya hemos tenido por el camino hasta aquí. Entonces, analizando los bloqueos nos ayuda a ver fácilmente cuando se empieza a producir una situación
que en el pasado nos llevó a un problema. Es decir, estos son precisamente los síntomas de los problemas potenciales, de los riesgos. Por eso el análisis de los bloqueos realmente facilita la gestión de los riesgos en los proyectos. Por supuesto, no son todos los riesgos. Hay riesgos como la pandemia, como una huelga de transporte, como una crisis de combustible, pues son cosas que quizás no hayamos vivido hasta ahora y no es difícil prever estos riesgos, pero una buena parte de los riesgos sí que podemos analizar. Y por último, cómo aprendemos y cómo avanzamos aprendiendo. Lo bueno es que aprendemos en base a estudiar nuestra propia experiencia y por eso es muy importante saber qué esperamos obtener de todas las prácticas que estamos realizando y contrastar, comparar lo que estamos recibiendo de verdad como resultado y nuestras expectativas hasta cuánto se parecen o son diferentes. De estudiar estas diferencias precisamente surge el aprendizaje que necesitamos. Lo bueno, una característica, en mi opinión, positiva del KPPM es que no requiere, entendéis, todo lo que hemos explicado, muchas veces parece exactamente sentido común. Son prácticas simplemente de uso disciplinado de algunos tableros, algún sistema Kanban y toma de decisiones en las organizaciones. No son difíciles. No requiere cambio de roles, no requiere cambio de cargos, no requiere cambios de procesos y de procedimientos. Siempre empezamos ahí donde estemos y lo primero que queremos es visualizar la situación actual, porque si no lo vemos es mucho más difícil acordar entre todos cuáles son las acciones más apropiadas en esta situación. Así que siempre empezamos ahí donde estemos, sin hacer cambios drásticos en las organizaciones, evolucionar paulatinamente. Es importante, por supuesto, saber a dónde vamos, qué resultados queremos ver, qué problemas queremos resolver, cómo nos imaginamos nuestra organización cuando estos problemas ya no existen. Porque esto es que nos guía hacia, ahí vamos, hacia esta situación. Y a partir de ahí, el KPPM lo utilizamos simplemente como un mapa, como prácticas que refuerzan, que facilitan este camino hacia los objetivos de la organización. Este póster, que también lo tenéis ahí, realmente visualiza este camino, porque habitualmente lo que hacemos es empezamos desde visualizar este nivel evolutivo. Uno, empezamos desde la visualización de prácticas, visualización de trabajo a nivel de departamento, un tablero muy sencillo a nivel de proyectos. Después empezamos a abrir el flujo de trabajo de principio a fin a un proyecto, empezamos a conectar este tablero de proyecto, nivel de proyecto, con los tableros de los departamentos para que podamos ver también multiproyecto. Y este nivel de evolución 3 es cuando tenemos ya el sistema de toda la organización, bien conectados todos los sistemas y dándonos esta información que necesitamos en tiempo real. Y aquí están los bucles de feedback. Otra vez, no son reuniones, aunque algunos de ellos sí que tienen el formato de reunión, pero precisamente empresas con las que hemos trabajado demuestran datos que precisamente por el uso de bucles de feedback reducen los tiempos de reuniones, ¿vale? Porque proporcionan este feedback de otras maneras. Y también todas las métricas, así que este póster también lo podéis descargar de nuestra página web gratuitamente. Ahora me gustaría que veáis, no sé cuánto tiempo tengo. Poquito. Poquito, sí, estoy terminando. Que veáis esta entrevista con Ana Jimeno Avi, que es la directora de la Oficina de Proyectos de Línea Directa, y os va a compartir su experiencia después de 4 o 5 años de usar estas prácticas. ¿De qué estáis más orgullosos de todo lo que ha ocurrido y habéis logrado estos años? Pues el principal, quizá, ¿no? O uno de los principales orgullos es el haber podido alinear la estrategia con la operación. Para nosotros es fundamental, ¿vale? Para que a todos los niveles estemos completamente alineados.
conseguir un método y un proceso estándar, unificado y flexible. ¿Vale? No, también es importante, no es el mismo método, es el mismo método, pero bueno, lo vamos adaptando, no son las mismas políticas que teníamos al inicio, hace 4 años, que las que tenemos ahora. ¿Vale? Las vamos adaptando en función de nuestras necesidades. Trabajamos los equipos de procesos, los equipos de tecnología bajo ese mismo paraguas, ¿no? ese mismo método con las mismas reglas del juego. Las cadencias implantadas, ¿vale? A esos 3 niveles de estrategia, de operación y metodológico, ¿vale? Ya es una forma, ya es una rutina, ya entramos en un día a día, con lo cual es muy importante, ¿vale? tener esta parte también cubierta. Las políticas explícitas, ¿vale? Aquí a nivel de herramienta lo tenemos en la herramienta Kanban, tenemos las políticas, pero también estamos muy orgullosos del espacio Agile, tenemos un espacio de agilidad en la wiki de línea directa, donde tenemos todas nuestras políticas, ¿vale? Es el primer sitio, ¿no? Donde los equipos intentamos, ¿no? Como desde la parte de cultura, que aprendan, ¿no? que sepan dónde está toda la información recogida para poder ser ágiles. Dentro de ese cambio cultural, los equipos no tienen que entender que no están solos, con lo cual, desde el equipo de oficina les damos soporte. Nos faltarían manos si no tuviéramos esa parte cubierta de espacio de agilidad. El sistema de paneles Kanban. Tenemos que entender que tenemos más ya de 100 paneles Kanban conectados. Entonces, sí, tenemos muchísimas personas, muchísimos colectivos, equipos trabajando en esta herramienta, ¿no? En estos paneles. Es una empresa grande, no Sí. se puede esperar menos si queremos gestionar el trabajo realmente a todos los niveles y en toda la organización. Sí, y bueno, y ya la parte fundamental, ¿no? Tenemos un sistema que podemos medir. Correcto. Y que podemos evolucionar. Esto es, tenemos un sistema que podemos medir y podemos evolucionar. Esto es lo más importante. A mí me parece que las organizaciones a partir de un momento ya tomen las riendas de su propia evolución, que sepan cómo evolucionar, qué tienen que hacer. En esto consiste la adaptabilidad que estamos buscando desarrollar. Entonces, ¿por qué todo esto os interesa? Sí, esto quizás lo podemos saltar porque sí que es un modelo que está basado en la experiencia de más de 30 empresas. Realmente ha surgido desde estas experiencias, pero sobre todo lo que es importante, me parece, para los roles de directores de proyectos, directores de programas y portfolios. Este modelo da los mecanismos, las capacidades de estos roles a dejar de ser o sentirse víctimas de las situaciones, simplemente porque están ocurriendo tantas cosas, tantos factores están afectando al trabajo que ellos están dirigiendo, que muchas veces simplemente no saben qué pueden hacer más para que se resuelvan los asuntos. Entonces, lo que hemos visto en las organizaciones que están aplicando el modelo y de los que ha surgido, por supuesto, el modelo es precisamente, se facilita el rol, el trabajo de director de proyecto y director de oficina de proyectos. Y todo esto facilita en las organizaciones el desarrollo de estas capacidades de tomar decisiones adecuadas rápidamente, todos como uno, bien alineados entre ellos y con los objetivos de la organización. Entonces, esto en general, y sigo más allá. ¿Por qué esto os interesa? Porque sobre todo si estáis interesados en conocer algo más, el KPPM, tenemos un curso de 2 días solo. Tenemos un programa para las organizaciones que están interesadas en adoptar estas prácticas, y esto no es todo. Lo que, en mi opinión, lo que más os interesa para conocer este modelo y seguir avanzando es que a partir de 2 de octubre, Kanban Ice y nosotros unimos fuerzas para facilitar formación y acompañamiento a empresas
y a directores de portfolios que están interesados en tener este rol de agente de cambio interno en la organización. Es decir, lo vemos como una oportunidad de hacer crecer el rol del director de proyecto y director de portfolio de proyecto en las organizaciones, como una evolución de la carrera en dirección de proyectos en las organizaciones. Por eso ahora no tengo una referencia exactamente, pero a partir de 2 de octubre, que es lunes, no es después de mucho tiempo, podéis seguir businessmap.io y ahí vais a obtener más información si os interesa desarrollar vuestra carrera en este aspecto. Y en cuanto al curso, pues el 18 y 19 de octubre tenemos un curso aquí en Madrid presencial. Si os interesa, tenéis incluso el descuento como socios de PMI Madrid. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Estaré encantada de conocer todas vuestras preguntas. Gracias. Muchas gracias, Teodora. Ha sido muy interesante. ¿Tenéis preguntas para Teodora? Sí, ¿le puedes acercar tu micro, Bernardo? Sí. A ver, hay que darle al interruptor simplemente así. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Teodora, por la explicación del KPPM, muy interesante. Nos has contado, pues bueno, un poco todas las ventajas que podemos encontrar utilizando en las empresas este tipo de herramientas, pero en tu experiencia, cuando habéis llegado a una empresa y habéis implantado esta herramienta, ¿cuál es la principal dificultad o impedimento que os habéis encontrado o que soléis encontraros para poder integrar? Porque al final es verdad que no es demasiado invasivo, está muy alineado con los procesos de gestión de proyectos, incluso con los procesos de Agile, pero sí que implica un cambio en la forma de trabajar de cada uno de los integrantes de los proyectos. ¿Cuál es el principal o habitual impedimento? Gracias. El habitual, no sé si es impedimento, pero a veces sorprende a las organizaciones, es la transparencia. Porque la visualización ayuda muchísimo y empresas que llevan una carga elevada de trabajo agradecen muchísimo la visualización, la visibilidad en el trabajo, porque les ayuda a tomar decisiones, les ayuda a ver en qué se tienen que concentrar para que terminen el trabajo. Pero por otro lado, esta visualización de repente sorprende a algunas organizaciones, ¿no? Porque bueno, hasta ahora se sabía que cada uno tenía mucho trabajo, algo tenía que hacer, pero realmente en ningún sitio se veía la imagen completa de todos estamos haciendo qué y cada uno qué está haciendo. No digo que este es un impedimento, pero a veces así un poco sorprende a las organizaciones. Un impedimento de verdad puede ser no desear ir por este camino, no querer tener una organización bien alineada. Esto a veces ocurre en las organizaciones. ¿Quieres decir que en la cultura? En la cultura no se ve que todos los departamentos tenemos que trabajar juntos para conseguir los objetivos de negocio, sobre todo empresas, organizaciones que vienen que están muy habituados en trabajar cada departamento con su plan de negocio y un poco cada uno hace su camino y no necesariamente le parece como una carga adicional esto de tener que coordinar su plan de negocio, sus acciones con el plan de negocio del otro departamento. Es añadir, parece que se añade más complejidad, realmente se quita complejidad, pero al principio parece que se añade más complejidad. Por eso es importante que, y así es como ha ocurrido en todas las empresas que hemos trabajado, siempre hay una persona que lidera desde dentro, que está convencida que esta forma de trabajar de manera colaborativa es la que facilita el éxito para toda la empresa. Pero realmente no hemos tenido mucho. Si hay una persona como mínimo convencida, esto tiene el efecto del contagio,
porque cuando unos empiezan a demostrar resultados, los demás empiezan a decir nosotros también queremos así y se expande de manera natural. Así que no hemos tenido problemas serios precisamente por el enfoque evolutivo. Si hubiese sido un enfoque drástico, disruptivo, se genera mucho más resistencia. Pero es cierto que la transparencia a veces puede sorprender. Muchas gracias, Teodora. Tenemos un par de preguntas más. Hola, muchas gracias por... Bueno, no he llegado tarde a la ponencia, pero quiero preguntarte o ver si he entendido bien lo que las respuestas que has dado, porque él te ha preguntado que cuáles los impedimentos y yo lo que he entendido es que la falta de transparencia de las empresas es un impedimento. No, la falta de transparencia es muy habitual en las empresas. Pero ese es el impedimento que encontráis cuando vais a implantar vuestro modelo, que yo estoy de acuerdo que las empresas y sobre todo las grandes, la falta de transparencia veía por su ausencia y a ellos les cuesta mucho, yo en mi opinión, el que apliquen la transparencia, porque lo que yo te he entendido es eso, que has dicho que la falta de transparencia de las empresas es el problema que encontráis, porque parece que lo que has dicho o con lo que te he querido entender es que dices que con este método las empresas se sorprenden que con la transparencia se mejora, pero no sé exactamente qué es lo que has querido decir. O sea, lo que quiero es que me digas exactamente la respuesta, que no la he entendido. Vale, gracias por comentármelo porque esto es importante. Habitualmente falta transparencia en las organizaciones, no porque no quieren ser transparentes, simplemente así son los métodos y las formas de trabajo. Entonces, y lo interesante es que muchas empresas piensan que tienen transparencia, que tienen visibilidad porque tienen un montón de informes, tienen los ficheros Excel, tienen los PowerPoints, pero aún así una visibilidad como la que os he enseñado así, todos viendo la misma imagen de todo el portfolio, esto habitualmente falta cuando las organizaciones empiezan a trabajar juntos. Entonces, ¿por qué la introducción de transparencia puede convertirse en un impedimento? Muchas veces las personas se sienten controladas o se sienten, a veces nos dicen, fiscalizadas. Y en esto consiste el impedimento, porque por un lado ven que la transparencia es útil, pero por otro lado se preocupan cómo se va a utilizar esta visualización tan clara y explícita de quién está haciendo qué y cómo. Entonces, el impedimento que se genera es esta sensación que, bueno, con esto si me van a fiscalizar, yo prefiero no poner nada en el tablero o poner una tarjeta que se quede ahí, que parezca que estoy muy ocupada cuando realmente no tengo tanto trabajo. Entonces, superar esta situación de incertidumbre que viven las personas, este es el entendimiento. Este es el impedimento. ¿Cómo se supera este impedimento? Trabajando y demostrando a las personas que no estamos utilizando la información en los tableros y las métricas para controlarles, para fiscalizarles. Esto es que nos ocurrió, por ejemplo, en el área de finanzas de BBVA. Es un área de finanzas y habitualmente yo esperaba ahí más trabajo de servicio, más de operaciones, business as usual, no tanto de proyectos. ¿Nos tenemos que marchar? No. Vale. Sin embargo, también hay muchos proyectos. Entonces, cuando Nagore Bilbao, que era la directora del programa Core Data, dijo, vamos a empezar a visualizar el trabajo y vamos a recoger datos para que mejoremos el cumplimiento de nuestros proyectos. Porque era un programa Core Data que muchísimos proyectos dependían de ellos y todos les miraban como por Core Data nos retrasamos, por Core Data nos retrasamos. Entonces ella dijo, vamos a poner fin a estos, no vamos a ser los culpables siempre,
Y vamos a visualizar el trabajo. Entonces, el primer impedimento que surgió es al que me refiero. La gente dijo, esto es más control, esto es fiscalización, no queremos utilizar estas prácticas. Entonces, ella como directora de programa empezó a involucrarles en la resolución de los asuntos que ellos vean, en el análisis de datos, para que cojan confianza y para que vean que no se está utilizando esta información contra las personas, sino para mejorar su propia gestión de todos los proyectos. Y 3-4 meses, ahora termino, 3-4 meses después, ellos ya entendían de qué se trata y ya su forma de trabajo estaba tan bien reconocida y famosa que otros programas empezaron a decir, queremos trabajar como ellos para que cumplamos también con nuestros objetivos. Pero hubo un momento, es cierto que hubo un momento de incertidumbre y por esta incertidumbre se vive como que no avanzamos porque la gente no confía. Sigo sin entender lo que entiendo. La resistencia es de la dirección, de la directiva de la empresa o de los trabajadores. Es muy sencilla. El ejemplo que he dado, la resistencia era por parte de las personas, no de la directora. No, la directora de programa. No, yo hablo de la dirección. Yo creo que el problema de la transparencia es un problema estratégico y es corporativo. Lo que define y hace una... A veces es así. A veces es así. Un ejecutor no puede... La transparencia se tiene definida desde la dirección o es algo de cultura. Pues imposible. Correcto. Tienes que romperse. Sí. Tienes que cambio, tienes que romper esa resistencia y aplicar una gestión del cambio a la dirección para que entiendan. Sí. Sin transparencia. Correcto. No. Eso es. Por eso mi segunda parte de la respuesta fue que en la empresa debe de haber alguien habitualmente de la dirección que apueste por este enfoque. Si la dirección no está convencida, no cree que esta forma de trabajo llevaría a mejores resultados de negocio, no hay manera ni de empezar. No va a funcionar, correcto. Eso es. Sí. Empresas con las que hemos trabajado o bien han estado en situaciones que ya la dirección estaba bien concienciada o introducimos algunas prácticas así porque son más sencillas, no son disruptivas y avanzamos o tendremos que sufrir esto de no cumplir los plazos y no cumplir con los objetivos de negocio. Sí. Tenemos una última pregunta de Vale, oye, de buenas Fernando. tardes. En los proyectos que yo llevo, una cosa que es muy importante es el reporting. Es decir, a mí me vienen muchos informes de mis suministradores y yo a mi cliente tengo que darle un informe también. ¿Cómo de compatibles, por ejemplo, con otros softwares que yo utilizo, normalmente, bueno, que utilizamos casi todos, pues ya digo, el Project en programación, o ya no te hablo de un Primavera P6, que es Oracle encima, entonces no sé cómo de compatibles, o simplemente un Excel para un control de costes, que yo me retroalimento a través de unos Excel y se lo paso a una tabla y ¿qué es lo que me emite? Porque no te oí hablar, por lo menos no me pareció oír hablar nada. ¿Hay algún módulo de control de costes, por ejemplo? No tiene módulo de control de costes porque este es lo que hemos visto. Es un software para gestión del flujo de trabajo, sin embargo es un software que se integra perfectamente con Excel, con todos los ERPs, con Microsoft Project, aunque tiene Gantt charts, tiene planificación temporal dentro. En las tarjetas se pueden imputar costes, se pueden imputar esfuerzo de las personas, se pueden imputar costes de materiales, de otros recursos, viajes, todo lo que corresponda a los servicios, pero no tiene un módulo de análisis de costes, no es un software para esto. Por eso todos nuestros clientes que utilizan este software lo integran, se integra muy fácilmente a través de API, lo integran con su ERP o con Power BI, con otra herramienta que necesiten. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Vamos a dar por finalizada aquí la ronda de preguntas porque nos hemos pasado un poco de tiempo. Muchas gracias de nuevo, Teodora. Gracias a ustedes. Gracias. Muy gracias, muy interesante, la verdad.
Voy a poner esto bien. Vale, pues nada, pasamos a la parte de conclusiones, que voy a ser muy breve porque nos hemos pasado un poquito. Vale, como siempre deciros que estamos buscando lo que veis ahí, mentores, ponentes, artículos a publicar. Recalco lo de los ponentes porque nos gustaría tener más ponentes en cartera de los que tenemos ahora mismo. Como siempre, socios, patrocinadores, colaboradores y capítulos aliados vienen bien también, ¿vale? Bueno, tenemos algunos certificados nuevos este mes y no sabemos si alguno está aquí presente hoy. Si veis ahí vuestro nombre, si hay alguno certificado, tú sí, pues por favor ven aquí que te vamos a dar un regalo. Me pasas ahí una ficha. Bueno, deja, ya la cojo yo. ¿Alguno más? Venga, 2, 3, 4. No, 3. Venga, vale. 4. Venga. Espera un segundo que te voy a dar. Tenemos a Fabián Sánchez. ¿Lo vas tú? Pues venga, muy bien. Enhorabuena. Ir pasando. Si quieres. ¿Tú eres? Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez. Pues enhorabuena por tu felicitación, Francisco. 2, ¿eh? 2 más. ¿Y tú eres? Jesús Gil. Jesús, muy bien. Tocayo, enhorabuena. Faltas tú, falta uno. ¿Tú eres, perdón? Alejandro. Alejandro, pues nada. Enhorabuena. Pues mira, 4 nuevos certificados, 4 más. Muy bien. Pues bienvenidos, enhorabuena. Y también tenemos nuevos socios. No sé si hay alguno aquí. Si hay alguno que se ponga en pie, por favor. ¿Tenemos algún socio nuevo aquí presente de los que hay en la lista? Es para darle un aplauso solo, ¿eh? No hay. Bueno, pues nada. A ver si en la próxima los vemos por aquí. Bueno, como siempre os invitamos a que cualquier pregunta y inquietud que tengáis, pues que nos la hagáis llegar. Intentaremos daros respuesta. Podéis hacerlo aquí, podéis hacerlo en el networking que tendremos ahora, al que estáis invitados. Y bueno, hablaros de que tenemos el calendario de eventos publicado en la web, que es conveniente que tengáis los datos actualizados, lo recuerdo siempre, para que os lleguen estos eventos. Comentaros la próxima reunión de socios, que será en octubre, el día 19. Contaremos con un ponente conocido por todos, que es José Barato, y que nos hablará de XPMO, Stream PMO, la PMO sin procesos. Seguro que será interesante. El tema de las PDUs, como siempre, a los asistentes presenciales os las declaramos automáticamente, no tenéis nada que hacer más que firmar en la entrada y en el registro, y a los que estáis en modo webinar les enviaremos un correo con las instrucciones para declararlas. Pero por último, los agradecimientos a las personas que han colaborado en este evento, que son José Barato en la parte de webinar y logística, Luis Eduardo también en la parte de logística del evento, y Sergio, que está por ahí, que es el técnico que nos ayuda siempre. Y como os decía, ahora tenemos la parte de networking, nos vemos, es aquí cerquita, os invitamos a tomar algo y a charlar un rato. Y nada más, muchas gracias, hasta la próxima.